Hola, muy buenas noches. Estamos ya iniciando su programa Entre Nosotras GC, un programa de bendición para nosotras, amadas mujeres, con el objetivo de edificar, restaurar y levantar mujeres que sean de ejemplo para esa generación. Así que usted ahí donde se encuentre, si está en su casa, descansando, está haciendo ya todas las actividades para lo que será esta nueva semana, ahora mismo coja su celular, ingrese a todas las plataformas digitales, se las comente ahora mismo en Instagram, estamos como entre.nosotrasgc, estamos en Facebook y en YouTube como Entre Nosotras GC. Así que no se lo pierda y comparta ya, porque este programa será de bendición para su vida. Así que el día de hoy veremos lo más destacado de esta segunda temporada de Entre Nosotras GC. Así que ahora, producción, por favor, me muestra los primeros videos y de las entrevistadas y el mensaje poderoso que hemos recibido a lo largo de este tiempo. No cambias tu forma de pensar, no va a cambiar tu forma de vivir. Y cada decisión que tú tomes, vas a tomarla basado en cómo está contaminada tu alma. Y eso es lo que ha sucedido en el transcurso de los años. Muchas personas han tomado decisiones basadas en sus emociones, en sus sentimientos y en lo que les ha pasado en su vida. Ahora, otra cosa que a veces nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos la memoria que tenemos nosotros comienza a partir de los 4 o 5 años, dependiendo de la persona, del cerebro de la persona, ¿ya? A partir de los 4 hacia atrás, tú no tienes memoria. Tú no te acuerdas de esa memoria, ¿ya? A ti te pudieron haber hecho algo en tu niñez, cuando tenías 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, no te acuerdas. Absolutamente no te acuerdas. Cuando a los 4, 5, 6 años te lo hicieron, ahí sí tienes memoria totalmente. Pero, ¿qué dice la palabra? Aunque nosotros no tenemos esa memoria, la palabra del Señor dice que nosotros fuimos concebidos en pecado. Entonces uno dice, oye, no tengo memoria, ni siquiera cuando estaba en el vientre de mi madre, pero si mi madre me rechazó, aunque no tengo memoria, tengo subconsciente. Y el subconsciente es la memoria guardada, no recordada, ¿ya? Entonces, en esa memoria subconsciente es donde hemos guardado el resentimiento, el dolor. Hay personas que dicen, no, yo no siento nada, yo me siento libre, yo no siento envidia, yo no siento rencor, yo estoy bien, yo estoy sana. Oye, pero actúa diferente. Dice una cosa, ella cree sentir eso, pero actúa totalmente diferente. Y tú dices, bueno, y este dice que no, que perdonó, este dice que está sana, pero sus hechos son totalmente, ahí donde han dejado mal, exacto, han dejado mal el evangelio, ¿ya? Porque no se relaciona una cosa con la otra. ¿Pero es por qué? Porque su subconsciente, que en ese momento está subconsciente, quiere decir que no lo tienes presente, porque el presente es el consciente. Ese subconsciente donde tienes guardado la memoria no reconocida es la que está hablando en tu alma. Y esa es la que expresa y saca lo que tú todavía no has libertado. Amén. Por eso que cuando el Señor habla acerca de que traeré sobre nosotros sanidad, y también habla que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué habla acerca de que pasaron? Porque cuando Cristo viene, Él renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. El problema es que nosotros no tomamos la decisión de vivir la libertad que Cristo quiere darnos. Y por eso es que no somos libres. Si nosotros entendiéramos que con Cristo, a pesar de las circunstancias, podemos ser sanos y demostrar y fluir en el amor de Cristo, verdaderamente no tuviéramos tantas dificultades en nuestros corazones. Pero hoy la gente está muy complicada. Hoy yo le llamo que hoy por hoy hay mucha sequedad. Mucha sequedad en la humanidad y en las personas. Y nosotros necesitamos regar a la humanidad que está seca. Pero ¿cómo tú vas a regar a una humanidad si tú misma te sientes seca? Si tú misma te sientes vacía, no puedes regar, ¿sí? ¿Y cómo regamos? Regamos con el amor de Dios que entró de una manera impresionante y cambió y hizo una estructura diferente, ¿ya? Y entonces regamos con ese amor, con ese perdón, con esos frutos que habla el Espíritu de Dios, ¿sí ves? Pero muchos no están haciendo eso. Muchos solamente están con su ego, con su orgullo, con sus resentimientos, con su dolor. Y el enemigo, que es el acusador, que es el devorador, porque por eso la palabra del Señor dice
que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando tú tienes en tus memorias guardadas, en tu alma contaminada, en tu alma enferma que lo expresa, ojo, cuando tú no tienes libertad, tu cuerpo también es... Aquí hay un punto muy importante, muchas veces como mujeres, tenemos un pequeño ego, la cual no nos permite reconocer en qué estamos fallando. E incluso jóvenes cristianos, mujeres cristianas que están siguiendo el camino del Señor, tenemos ese pequeño ego la cual nos decimos, no, es que Él me lastimó, Él me dijo esto y yo no lo voy a perdonar, o hasta que se me pase, pasan los días, pasa la semana, y ahí estamos con el esposo. No, yo creo que es importante, importantísimo, muchas veces reconocer, aunque la otra persona o el varón esté equivocado y lo haya hecho mal, pero nosotros humillamos, no a él, sino ante Dios y reconocer que quizás nosotros hemos una palabra la cual el hombre actuó ante esa palabra. Quizás nosotros hicimos un acto, no nos dimos cuenta, la cual el hombre actuó mirando ese acto, ¿ya? Y es lo que nosotros tenemos que hacer como jóvenes, como adultos, como ya personas mayores, reconocer ante Dios primeramente y de ahí ante el hombre, porque yo creo que si estamos bien delante de Dios, el Señor nos va a ayudar para solucionar el problema con nuestro esposo si en algún momento viene algún problema o alguna dificultad. Amén. Y un punto también importante que decía, ¿verdad? Lo que dice en Génesis 2, versículo 21-22 dice, entonces dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies, ¿verdad? Tampoco ni de la cabeza, sino que dice que salió de un costado, como que muy cerca también de su corazón, ¿verdad? Como para sentirnos amadas, para estar siempre de manera muy cercana a ellos, ¿verdad? Y dice que entonces el Señor hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó obviamente a una mujer y la trajo a él. Entonces es importante también este tema poder decirlo, ¿verdad? En muchos matrimonios, no creer que a veces la mujer puede ser la super todo, la superman, o también no creer que la mujer es la que pueda tomar todas las decisiones financieras, proyectos, etcétera, sino siempre saber que primero es la conversación con el esposo y que de ahí en el acuerdo se pueden ir logrando cosas, se pueden ir decidiendo, ¿verdad? Pero no creernos en el papel de que, ay, mi esposo nunca me dice nada, yo soy la que siempre tomo las decisiones, yo soy la que siempre a lo mejor ordeno el hogar, yo siempre soy la que pago las deudas, yo siempre la que estoy pendiente de mi economía, yo soy la que... No, o sea, tenemos que dar también ese espacio al hombre para que el hombre cumpla su rol y su función. Claro, porque ahí lo vamos a malacostumbrar al hombre, en que toda la mujer, y es lo que me pasó a mí desde un principio, por eso dije, no, yo lo estoy viendo mal, porque a mi parecer lo estaba haciendo bien, pero un día mi mamá se sienta conmigo y me dice, Kerly, no todo lo tienes que hacer tú, yo sé que tú lo puedes, yo sé que tú puedes coger, limpiar el baño, yo sé que tú puedes coger y botar la basura, yo sé que tú lo puedes. Pero eso es un trabajo del esposo. Muchas veces el esposo tiene que hacer lo que la mujer hace, también tiene que hacerlo él. Como usted decía, y lo decía la Biblia, de que el Señor lo sacó de su costilla, más no del pie, más no de la cabeza. ¿Por qué no del pie? Porque ella no puede ser superior. Ella tiene que ser ahí con el hombre. Amén. Ahí. Por eso se llama ayuda, porque ella tiene que estar ayudando al esposo constantemente. No solamente hoy día, no solamente cuando lo veamos triste, sino constantemente en una decisión. E incluso, en mi caso, yo a mi esposo lo ayudo hasta a escoger su ropa. Yo a mi esposo lo ayudo hasta a decirle, mi amor, mira, se te ve bien, ese corte de cabello me encanta, síguete cortando así. Cosas sencillas y pequeñitas, pero ahí están los detalles y está esa comunicación entre ambos, y creo que eso nunca se tiene que perder. Así es, y a mí me gusta ayudar a mi esposo en decirle, e incluso él me pregunta, me dice, mi hija, lo hice bien cuando él predica. Yo le dije, sí, mi amor, pero en tal cosa no estuvo bien. Ahí estoy ayudándolo, o sea, estoy como que haciéndole más fácil su trabajo.
el trabajo de ministro, estoy haciéndoselo como que un poco más fácil, estoy ayudándole en su el apoyo proceso. también. Si yo estoy ordenando toda la cocina, él me ayuda ordenando el cuarto. Y siempre quiero aconsejar que lleguen a esos acuerdos, ¿verdad? Tanto cuanto sea posible, porque digamos que hay esposos que trabajan todo el día y bueno, esa es otra historia. Gracias a Dios nosotros podemos manejar nuestro tiempo, ¿verdad? Con emprendimiento y el ministerio, o sea, hay... Amén. Pero sí como poder conversarlo antes de casarse. Amor, mira, somos un equipo, yo quisiera que me ayudes en esta área, ¿verdad? Porque realmente la mujer hoy en día, y siempre, toda la vida, como ha sido, ¿verdad? Tantas cosas que hay que hacer en el hogar que no sé cómo las mujeres pueden solas. Wow, yo también digo, O sea, no sé. podemos solas. Necesitamos ese apoyo, esa ayuda. Y como diría mi mami, ¿verdad? Si no ayudar, que no ensucie. Muy buena, claro. Como poder... Excelente, anotado, lo voy a anotar en mi... Lo voy a poner como tic. Si no ayuda, que no ensucie. Ajá, Muy bien. porque igual si se ordena más es porque hay más desorden, entonces tratar de como ponerse esos lineamientos, pero ha sido una bendición, la vida de casada es preciosa, trae otro tipo de desafíos, todas otras cosas con las cuales el Señor trata en tu vida para poder crecer como mujer. Realmente Él los hace trabajar como un equipo, el respeto al hombre, la consideración, el poder decir qué estoy hablando, o sea, que palabras ofensivas no salgan de nuestra boca, poder decirle, Señor, hablar con sabiduría, declarar lo bueno para mi esposo, para mi familia, llegar a acuerdos. Es importantísimo. Yo lo que podría decir, la comunicación es importante, los acuerdos son importantes, buscar de Dios juntos Amén. es importante. Él es la fuente de amor. Yo he conversado con mi esposo y se lo digo a cada mujer, la fuente de su amor no debe estar puesta solo en su pareja. Principalmente la fuente de su amor, su identidad tiene que estar en Dios. Porque el corazón de la mujer, Dios ha puesto eternidad. Y lo eterno no puede ser lleno con algo humano. Tiene que ser con el amor ágape de Dios, que Amén. es un amor infinito. Entonces ese amor llena tu corazón para poder, el amor que te da el esposo es como ese complemento. Exacto, como que viene, tú ya estás llena, pero vienes como que a llenar un poco Claro, más. en el amor eros, ¿verdad? Que es el amor de pareja y es una bendición realmente. Yo les desafío a que puedan orar por esas parejas, por sus esposos. Si ya tienen un matrimonio, en cada decisión de su vida, Señor, quiero honrarte, dame sabiduría para respetar, honrar a mi esposo, para poder ser equipo, para poder hacer las cosas con amor. Dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso se aplica en la casa, mi hermana, porque no siempre va a querer No solo en la iglesia, no, atender no, a su esposo como es un en rey. todas las cosas. Sino que muchas veces sí, Señor, que si hago algo, no hacerlo renegando, sino con amor como para ti. Y ahí Amén. lo vamos a hacer con mayor pasión como para el Señor. Yo amo a mi esposo, si está viendo este video, mi amor, te amo. Y realmente la vida matrimonial es hermosa, pero siempre el centro de un hogar ¿Qué debe debemos ser hacer, Dios. Kenita? Sí, nos sentimos como nosotras identificadas algunos de estos puntos que aún siguen tan vivos en nuestro interior, en nuestra alma, y que están latiendo y que nos están lastimando y que a lo mejor estamos en diferentes situaciones, familia, trabajo, compañeros, amigos, y caemos siempre en el mismo punto, en el mismo tropezón, en la misma caída, y sabemos que no son las personas, somos nosotros que tenemos heridas internas y que no hemos sido sanadas. Bueno, en lo principal, ser honestos con nosotros mismos. Identificar nuestras heridas o identificar en qué estamos fallando. De ahí ir, ¿verdad?, a los pies de Cristo, ser honestos con el Padre Celestial y pedirle ayuda. Esto me está pasando, esto deseo sanar, en esto quiero ser libre. O simplemente también le podemos decir, examíname y mira en mi interior, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, esto está bien, pero ahí también hay algo que sanar, hay una herida. Entonces, pero ahí el Padre Celestial, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va ayudando
nos va redarguyendo, nos va trayendo a memoria, nos va trayendo en la mente, y verdad, y podemos hablarlo. Podemos decir, en la oración es muy importante, ¿verdad? Es algo que tú puedes tener una relación con tu Padre Celestial, ¿verdad? Y tú te sientes restaurada, te sientes tranquila, te sientes en paz, ¿verdad? Y levantarse y creyendo y no volverlo a cometer, porque decía que confesemos, nos arrepentamos y nos Amén. apartemos. Eso a mí es muy importante, apartarse, y pues así vamos a poder ser sanos. Amén, amén. En todas las áreas, no solamente es a nivel en tu niñez o en tu matrimonio, en todas las áreas. A veces con los familiares, la parentela también. Hay que buscar y hay que estar sanos. Hay que estar sanos para no tener, poder ver a esa persona a los ojos y con toda libertad saludar, decirle, incluso hablarle de la palabra de Dios. Y compartir esa sanidad también. Si lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Cuando estaba iniciando su ministerio, de pronto, y las personas a veces también se confunden y vienen a decir que el ministerio o el evangelio todo es color de rosas, y no. Hay situaciones que nosotros no estamos exentos y que debemos de pasarlas, pero Dios así lo permite también, para nosotros, para forjarnos, para poder crecer y para llevarnos al camino donde Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad? Y usted me decía algo y que yo quisiera que lo comparta, porque yo sé que muchas mujeres puedan estar conectadas ahora. Una vez que usted aceptó al Señor, fue al encuentro de mujeres, estuvo en la iglesia, otra vez tomó esa fe, esa palabra, y fue aquella mujer de oración. ¿Qué pasó en su hogar? ¿Qué pasó con la vida de su esposo? Amén. Es algo que hoy lo puedo decir, lo puedo testificar y darle la gloria y la honra al Señor. Pues yo iba a tener 1 año en el Evangelio, y en este mes precisamente se cumplen 3 años de aquel suceso. Yo estaba un 13 de septiembre, estaba adorando al Padre porque cayó viernes en nuestro culto de familia, en nuestra amada iglesia, y salgo de mi iglesia gozosa, bendecida. Ese día estaba en ayuno, estaba ayunando al Señor, y cuando yo llego a casa me dicen que mi esposo había sufrido un atentado. Yo me acuerdo tanto que ese día fue uno de los días más grises, se podía decir, más grises, porque que te quiten a la persona que tú amas humanamente es difícil. Yo venía orando por mi esposo, me acuerdo tanto que ya tenía 1 semana ayunando por él. Ahora que tengo la madurez espiritual, puedo entender que Dios me estaba preparando para aquel suceso. Aquel momento solo pude decir gracias, Señor. Y me dicen que mi esposo estaba en el hospital. Yo llego y mi esposo estaba muriéndose prácticamente en mis brazos. Lo vi 3 días luchando por su vida en el hospital. Murió el 16 de septiembre del 2019. Yo lo vi padecer y me acuerdo tanto que no tomé agua esos 3 días, no comí. O sea, el corazón se me apretaba demasiado, pero hubo algo en mí. Me acuerdo tanto que me aferré a Dios. Mis pastores siempre estuvieron ahí conmigo, mi familia, a la cual yo bendigo en esta hora, porque cuando pasas momentos así, necesitas que alguien esté contigo. Me acuerdo tanto que la iglesia se puso en oración, se pusieron en intercesión, lloraba, clamaba al Señor, porque el Señor me había dado una promesa antes de tiempo, y era de que en mi casa iba a ser derramada la gloria del Señor. Yo dije, wow, mi esposo va a servir a Dios conmigo, vamos a levantarnos, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Padre. Y me acuerdo tanto que el 16 de septiembre a las 5 de la mañana sale el médico y me dice, su esposo le dio el primer infarto, lo pudimos restablecer, el segundo infarto duró 15 minutos, en el tercer infarto se nos fue. Me acuerdo tanto que solamente pude decir, Jehová Dios, Dios, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo pude entender que Dios permite todo por algo. Dios permite cosas, situaciones de esa magnitud, conforme al llamado que tenía. Si no hubiera habido un dolor, Jesús mismo pasó un dolor para tener una gloria eterna.
Jesús tuvo que pasar momentos de dolor, momentos de soledad, momentos de traición para poder manifestar su gloria. Y yo solamente puedo decir, wow, Señor, te voy a servir en todo tiempo. Me aferré a mi Padre, me aferré como nunca antes. Yo dije, Señor, ¿y ahora cómo voy a comer? Mi esposo tenía un auto, nos quitaron el auto, nos quitaron todo. Fue algo... Y con 4 niños, ¿verdad? Con 4 niños. 4 niños. Y algo que marcó mi vida fue que Dios nunca me dejó sola. Todo el momento Dios estuvo conmigo. En todo momento pude ver la mano de Dios. Si hoy, mujer, tú que estás pasando una situación difícil, yo te puedo decir que solamente Dios puede levantarte y restaurarte. Y algo que quiero decirle, mi amada pastora, es que Dios permitió eso para poder traer un levantamiento a mi vida. No le voy a decir fue fácil, no. Hubieron noches de dolor, de quebrantamiento, y hubieron noches también que dije ¿por qué? Pero luego decía gracias, Señor. Y continuamos ya con su programa Entre Nosotras el C, y realmente qué palabras poderosas que hemos recibido de parte de Dios, con mujeres de ejemplo, con mujeres de testimonio que nos han compartido a lo largo de esta segunda temporada en ese año 2022, y sobre todo aquella palabra de Dios que ha venido a restaurar, a transformar, a levantar nuestras vidas. Así que no se despegue, continúe en esta señal y en este programa, y a continuación vamos a ver demás videos destacados que también fueron de bendición para nuestras vidas. Mi proceso fue completamente duro, que definitivamente creo que humanamente no podría estar donde estoy ahora ni como estoy ahora. Como toda mujer, tú sabes, uno quiere ser mamá. Era mi sueño desde niña. Yo decía, quiero tener un hijo. Bueno, y Dios me concedió ese deseo de tener un hijo. Y niño, porque yo siempre decía, quiero que sea niño, quiero que hable así, quiero que sea así. Pues y Dios me dio al hijo perfecto para mí. Mi vida era normal. ¿A la edad de? 22. Okay. Tuve mi hijo. Okay. Una familia normal, aparentemente. Un niño aparentemente sano, hasta que bueno, un día mi hijo comenzó con dolores de cabeza muy fuertes, hicimos exámenes, hicimos chequeos, todos los médicos me decían que todo estaba bien, pero yo tenía en mi corazón ese como que uno cuando es mamá sabe que algo pasa, así que comencé a indagar, comencé a investigar, comencé a querer saber qué era lo que tenía mi hijo, hasta que lo llevé a hacer una tomografía y resulta que le descubrieron un tumor cerebral. Mi historia se divide en 2 partes. El proceso de enfermedad de Piero fue muy duro. Yo recuerdo que obviamente cuando me dieron esa noticia mi vida se derrumbó completamente. ¿El bebé cuántos años tenía en ese entonces? Pierito tenía en ese entonces 6 años. 6 añitos. 6 años. Okay. Fue terrible porque yo decía, o sea, Dios, no puede ser que yo esté pasando esto cuando yo anhelé un hijo, te lo pedí y yo lo veo que está bien, pero los resultados decían otra cosa. Así que bueno, manos a la obra, lo llevé a uno de los hospitales de niños de acá, con especialistas, y me acuerdo tanto que un médico me dijo, mire señora, así usted tenga casas, carros, posesiones, todo el dinero del mundo, nadie va a salvar la vida de su hijo. Wow. Me daban días nada más de vida, días. Pero yo me acuerdo tanto, por eso digo que mi proceso se divide en 2 partes. Yo me acuerdo tanto que cuando el médico me dio ese dictamen, yo me metí en mi cuarto, me acuerdo, a orar y decirle, Dios, yo conozco un Dios de amor, de misericordia. Yo necesito que tú alargues la vida de mi hijo. Yo necesito ver tu mano y poderle contar a la gente que tú eres un Dios real. Permíteme tenerlo más tiempo, permíteme disfrutar a mi hijo más tiempo. Porque fue una noticia de un momento a otro. Fue de un momento a otro. Un dolor de cabeza y eso, usted fue fulminante. Y así es. Tal cosa. Era un cáncer grado 4 con metástasis, nada que hacer. Cogieron a mi hijo, me lo mandaron a mi casa literal. Yo en mi casa me acuerdo tanto que me metí en mi cuarto a orarle a ese Dios, y yo le decía, Dios, quiero conocerte, yo necesito contarle a alguien, a la gente, al mundo, que tú eres real, que esto no es una religión, que esto no es un cuento, yo necesito conocerte. Así que bueno, yo vi la mano de Dios enseguida. ¿Por qué? Porque bueno, yo trabajaba en un medio de comunicación. Yo me acuerdo que a una persona se le ocurrió la grandiosa idea de poner en las redes, oremos por Piero, Mariuxi nos necesita. Y eso se hizo viral, todo el mundo compartió esa noticia, y esa noticia llegó a Estados Unidos. Para esto ya mi hijo estaba en la casa
deteriorándose prácticamente porque el tumor estaba ubicado en una parte del cerebro muy complicada, donde tocaba sus nervios. Pierito ya no podía comer, o sea, era un momento muy duro de dolor. De un momento a De otro. un momento a otro. De un Solo momento a empezó otro. con un dolor de cabeza y cuando usted recibió los exámenes médicos, todo se fue, se podría decir, complicando cada vez más. Así es. Pero sabes que mi fe iba aumentando. A pesar de que con mis ojos yo veía una cosa, mi corazón creía otra. Y yo creo que esa es la clave. Amén. Recuerda que empecé diciéndoles que el doctor me dio un día de vida. Habían pasado 5 y para mí ya era un milagro. Y yo seguí orando por una respuesta, la fe. Entre esas noticias que llegaron a, como les decía, en WhatsApp, en Instagram, en todas partes, imagínate que una persona que estaba en Estados Unidos leyó ese mensaje y me contactó. Me dijo, Mariuxi, acabo de ver esto en Instagram, me dicen que tú necesitas, que tu hijo tiene un tumor. Bueno, había averiguado toda la historia de mi hijo y me comentó que en Estados Unidos había un hospital, pero que de 100 niños escogían a uno de todas partes del mundo, imagínate. Wow. Pero yo dije, Dios, ese uno tiene que ser Piero. Así que yo me metí a orar, Gabriela, yo me metí a clamar y sabes que me moví en fe. Yo me acuerdo que era un día viernes, yo le dije a mi familia, ¿sabes qué? Vamos a comprar las maletas porque yo sé que me voy. No me habían llamado, no tenía nada, solo tenía la visa porque yo ya la había sacado. Así que el viernes yo compré las maletas, me senté en paz, en calma. Como dice la palabra, en quietud y en reposo seremos salvos. Y yo creo que en quietud y en reposo Dios hace maravillas. Amén. Cuando no nos afanamos, cuando dejamos que Él haga. Amén. Aún en medio del proceso. Aún en medio del Ahí dolor, está. es complicado porque tú tienes una lucha, tu mente te dice algo, Amén. pero ahí es donde tú tienes que aplicar lo que has leído, Amén. lo que La crees, palabra la de palabra. Dios. Así que fue maravilloso porque yo lo cuento y me gozo porque a las 6 de la tarde recibo una llamada de los Estados Unidos, del hospital más grande de los Estados Unidos para cáncer, donde cogen casos imposibles, más o menos ellos son científicos, ¿no? Entonces ellos tienen medicina experimental y bueno, es un hospital que es muy difícil de llegar. Y me llaman a las 6 de la tarde, yo ya tenía mis maletas por fe, ya las había armado. Amén. Y me dijeron, Qué lindo. Mariux, si tienes visa, sí. ¿Sabes qué? Has sido escogida para venirte con tu hijo a Estados Unidos. Y yo, feliz. Amén. Cogí mis maletas, armé mis maletas y el día domingo yo ya estaba volando para los Estados Unidos. Para no alargarles el cuento, en todo ese proceso que estuve allá casi 8 meses, Dios me enseñó tanto, me mostró su amor. Punto número 1, yo ya vi su milagro. Aquí el doctor me dijo que iba a tener un día de vida. Amén. Ya habían pasado 8 meses y mi hijo estaba bien. Le sacaron el 100% del tumor. Disfruté con Piero. Es lo que usted le pedía al Señor. Lo que yo le pedía, dame dame tiempo para darle disfrutarlo. calidad de vida. La vida, la muerte está en manos de Dios. Eso yo no Amén, podía amén. hacerlo, pero lo que yo sí podía decir a Dios, permíteme disfrutar con Él. Así que todo ese tiempo, cada día, yo disfruté con mi hijo, le di todo el amor. Conociste al Señor, que me dices que es hace 9 años atrás, que estabas en ese primer amor. ¿Qué cosas después vinieron a tu vida y que tú dijiste también fueron difíciles? Pero en el nombre de Jesús, siendo joven, las pude saltar y me mantengo madura, me mantengo firme y puedo decir que Jesús es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque es verdad, muchos pueden decir, es que como no eras cristiana, pero siendo cristiana también hay muchas batallas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas batallas después que ya conociste al Señor? Después, yo creo que si les cuento no terminamos aquí, pero hubo un proceso en mi vida que fue uno de los procesos más fuertes que he pasado, porque fue todo en uno, ¿no? Hace 5 años yo salí del colegio con la ilusión de la universidad. Entonces yo recuerdo que quería estudiar una carrera de ingeniería en la SPOL. No pasé la SPOL. Pero durante ese tiempo que yo estaba entrando en la universidad, mira, llegué a decirle a Dios, Dios, espérame un momento porque yo tengo que entrar allí. Imagínate. Wow. Y a veces cometemos ese error. Pensamos que con nuestra capacidad lo podemos lograr, pero cuando Dios no está allí, créanme que usted moverá cielo y tierra y no pasará. Y yo llegué a un momento donde, no digo que me aparte del Señor, porque siempre lo he temido y le he amado, pero mi vida con Él y mi conexión con Él se apagó totalmente, porque yo me enfrascaba en que tenía que entrar. Sacaste al Señor Así de le ese dije, Dios, primer un lugar. ratito, regálame 6 meses porque yo quiero entrar a esa universidad y ya después yo regreso. Así literal.
Entonces yo hasta los domingos pasaba en esa universidad, salía 9 O sea, de la ¿realmente noche. dejaste de ir a la iglesia? Sí iba, Totalmente. sí iba, Ah. pero evidentemente... Muy esporádicamente. Sí iba, pero Ya no era. nada, iba porque tenía que servir. Entonces era el compromiso del servicio, entonces tenía que estar ahí. Pero hacerlo o sentir algo, yo me sentía realmente muerta en vida, ya. Wow. Fue algo terrible. Pero Dios, yo recuerdo tanto que cuando ya a los últimos meses, yo tomé un taxi y me acuerdo tanto, no sé quién era, la verdad. Y el Señor por el espejito del retrovisor, yo venía atrás y yo venía así, yo venía ya sabía que no iba a pasar, ya veía todo lo que había hecho, qué hice, cómo puede ser. El tiempo perdido. El tiempo perdido. Y él me ve por el retrovisor y me dice, niña, usted es cristiana, me dice. Y yo me quedo así como que, no tengo falda para decir que era por la falda. Me dice, tú eres una líder, me dijo así. Y yo, y el corazón como... Y esa persona me dijo todo lo que yo estaba pasando. Yo me quedé muda, así yo no le dije absolutamente nada. Y cuando él paró, él oró por mí y yo solo lloré. Él me dijo que todo lo que estaba pasando era parte de algo, pero de que todo esto iba a pasar. Bueno, no pasé la universidad. Para mí fue lo más doloroso no pasar la universidad porque, Chuzo, era como que el sueño tan grande que tenía, Dios me lo estaba quitando. Luego fue un año de un proceso donde yo lloraba todos los días porque no pasé la universidad, Gaby. Y no sabía qué hacer. Ya me sentía como que ya no iba a estudiar, ya mi mundo y mis sueños se habían truncado. Me tocaba irme a la estatal, no por designarla, pero era el sueño del SPOL, ¿no? Entonces, hasta que ya pasó ese año y recuerdo que vino alguien y me dijo, hasta hoy tú vas a llorar por lo que te ha quitado el sueño. Así, y yo digo, ¿cómo si ni me conoce y nadie sabe que yo lloro en las noches? Y yo ese día lloré porque dije, wow. Ese mismo año me acuerdo que yo apliqué el examen. Ahí el Señor me mueve a esta carrera que estudié y yo apliqué el estatal. Pues, ¿A la de Derecho? Claro, apliqué el estatal porque yo no tenía recursos para irme a una privada, ¿no? Y no me dan cupo, Gaby, en la estatal. Y yo, Era de una a otra. con buenas notas y no me dan cupo. Y yo, ¿qué mismo, Señor? Y yo en un momento le dije a Dios, siento que me estás quitando algo tan grande para darme algo tan menor, ¿no? Y vino alguien de nuevo y me dijo, es que Dios no te va a quitar algo que tú piensas grande para darte algo menos. Pequeño. Y yo decía, pero es que igual, pues mira, ni en la estatal me dan cupo. Y yo me sentía así frustrada. Y entiendo los que no les dan cupo en la universidad, que todo lo que pasamos, ¿no? Y mira, Gaby, luego me aparece la opción de una universidad privada. Yo no sé qué se me metía en la cabeza en ese momento, pero yo dije, Señor, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata, que tú eres Jehová Jireh, el que provee. Ya en la estatal ya no me van a dar cupo. Yo voy a aplastar aquí y voy a aplastar por fe. Yo no sé qué tú vas a hacer. Y si ya no me dan, yo decía, ¿sí? Entonces yo aplasté ahí, Gaby. Y a la semana me enviaron un correo de la universidad que tenía que ir a rendir un examen para entrar. Y Otra universidad, ya era otra. a la privada, ajá, Ok. a la católica. Ya. Entonces, de acuerdo al porcentaje que yo sacaba, me daban beca. Yo voy a dar ese examen, dígame si sabía de derecho. No sabía nada, pues si yo venía de puro número, física, matemática, química, y eso era pura cosa de historia. Artículos, códigos. Ya, Diferentes. de la historia romana, de griego, de ni sé qué. Y yo voy a dar ese examen, Gaby, me dan los resultados, y yo se pasaba con 7. ¿Con 7? Ok. Yo saqué, adivina, Gaby, saqué 7.01, Gaby. 0.1, yo cuando me iba yo no sabía si llorar, o reírme, o alegrarme, o entristecerme, pero por ese 0.1 yo pude entrar. Wow, No me dieron nada, porque entendí que ya lo del pasado ya no me podría, ya no tenía parte conmigo una vez que yo decidí entregar mi corazón a Dios, dejar que Dios venga y obrar en mi vida, porque ya mi pasado quedó en el pasado, como dice así, o sea, ya quedó atrás.
Contra mi papá exactamente ahora ya no guardo nada. Yo siento que he aprendido a verlo como el humano que aún no conoce de Cristo y que en su momento, cuando conozca, él tendrá también su cambio, que no es un ser perfecto, porque yo entendí que yo no era perfecta, que en mi yo tal vez nosotros a veces podemos pensar, yo sí soy buena persona, yo sí soy esto, pero el único momento en donde nosotros realmente llegamos a ser tal vez buenos y a ser realmente unas personas, mejores personas, por decirlo así, es cuando Dios llega a nuestro corazón. Porque Dios te da como que un toque diferente a ti. Dios es como que te cambia y te hace dar cuenta que las cosas son diferentes, que hay un nuevo actuar, que hay un nuevo comenzar, que hay una manera más dulce de ser, que hay una manera más sensible de ser, pero ya no es porque tú te vuelves sensible tan solo a lo primero, a la primer circunstancia que tienes, o lo primero que pasa por delante tuyo, tú ya lo estás guardando, tú ya estás dejando que todo eso entre y se convierte en una maleta o se convierte en algún tipo de cerrojo y algo en tu corazón y haga que se cierre, sino que Dios a mí me ha venido ayudando a entender que tengo que aprender a guardar mi corazón de la manera en que no puedo depositarlo en el primer lugar que yo tal vez como humana vea agradable, sino que realmente tengo que pedirle la dirección a Él para que Él me vaya guiando y me vaya diciendo, bueno, Génesis, en esto tú tienes que abrir tu corazón porque esto va a traer realmente un crecimiento, te dará algo nuevo, te ayudará a ver las cosas de una distinta manera y te ayudará a crecer. La clave de todo es en la casa del Señor. Ese es el lugar donde florecemos. Una de las cosas que la pandemia golpeó muchísimo fue la importancia de la casa de Dios. Entonces empezaron a decir frases como, no sé aquí en Ecuador, pero me tengo que referir a lo que sucedía en Colombia y probablemente sucedió acá. La iglesia soy yo, la iglesia eres tú, la iglesia no es un lugar. Empezaron las personas a acomodarse mucho en casa, estar relajados, y fue lindo. O sea, ese tiempo, gracias a Dios, que pudimos usar las redes, que pudimos usar todos los canales digitales, bendito Dios por eso. Por las redes, pero la ese tiempo se tecnología. acabó. Amén, Ese tiempo amén. se acabó y el tiempo de regresar a la casa del Señor ha iniciado. Y es la única manera como puedes florecer. Y no solamente florecer para el servicio en sí en la casa de Dios, sino que es en la casa de Dios donde las personas descubren talentos, llamados, vocaciones, servicios, dones que desconocían completamente en la casa de Dios. A mí no me gusta mucho hablar de lo que el diablo hizo, pero tengo que darle crédito. Tenemos que darle crédito. Él sabía que acabar con la iglesia no podía, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, pero sí la detuvo, la desaceleró un poco, pero gracias a Dios vamos con toda y regresamos con mucha más fuerza. ¿Cómo florecí yo en mi vida y cómo he florecido en la casa de Dios desde mis 5 años? He estado en la casa de Dios. Mis papás no eran pastores, o en ese momento cuando iniciamos en el camino del Señor, pero mis papás eran unos líderes que se involucraron, que servían, y el servicio de mis papás me inspiró a mí. La fidelidad de mis papás a la iglesia me inspiró a mí. Y yo desde que tengo 5 años voy a la iglesia y he hecho, o sea, pregúntame por lo que no he hecho en la iglesia, he hecho de todo. He conocido lo lindo, lo feo, lo muy bueno, lo malo, lo regular, lo no tan bueno de una iglesia, pero la iglesia, es la amada de Dios, y ahí es donde florece. Qué poderosos testimonios lo que acabamos de escuchar, y yo le animo a que usted continúe ahí conectada a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y si no se vio los primeros capítulos, los primeros programas, puede irlos a ver y que sea de bendición para su vida, para que usted como mujer sabia pueda dirigir, pueda administrar correctamente su hogar, para que pueda ser una mujer libre, para que pueda ser una mujer empoderada, para que usted pueda ser aquella ayuda idónea, y esto le sirva de material de base para que el Señor continúe ministrando, fortaleciendo y levantando su vida en su hogar, amada mujer. Así que es nuestro penúltimo programa. Ya estamos realmente acabando esta temporada, pero déjeme decirle que todavía hay
uno más, y es un programa realmente especial de Navidad y fin de año que usted no se lo puede perder. A las continuaciones días usted lo verá en vivo, así que realmente que esa temporada usted la haya disfrutado tanto como nosotras, tanto como el set, como el staff de Entre Nosotras, que el Señor ha hablado en nuestras vidas y que es importante en ese tiempo, en esa generación, realmente poder escuchar lo que el Señor nos ha hablado, pero también ponerlo por obra y ser mujeres, como es el lema de nuestro programa, mujeres que marquen una diferencia en su generación. Así que tú eres una entre nosotras, que este programa, que estos detalles, que todo lo que has escuchado en ese tiempo sea de bendición. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en